Y comenzamos. Bienvenidos. Es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. Y nos da mucho gusto saludarlos a todos los que nos escuchan. El tema de hoy va a ser megaproyectos. Me acompaña mi compañero Alan Vázquez, un gusto. Hola Dani, ¿cómo estás? Y mi compañero Alejandro Lin. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a seguir la línea de los temas que abordamos sobre la Cuarta Transformación. Veníamos hablando sobre la austeridad y hoy vamos a ver qué es lo que sucede después de la austeridad, qué va después de la austeridad. Así que los invito a nos acompañen y a darle. Bueno, vamos a comenzar primero a acotar el tema, ¿no? Me gustaría primero empezar a hacer la referencia de qué entender, más bien sí, a qué nos referimos cuando hablamos de megaproyectos. Alan, ¿puedes darnos una semblanza? Sí, bueno, primero pues establecer que por megaproyectos nos referimos a megaproyectos de infraestructura, ¿no? Estos proyectos que tiene en mente la Cuarta Transformación, que tiene en mente Andrés Manuel López Obrador y que en sí se refieren a tres principalmente, que es el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas en Tabasco y el Tren Maya en la península de Yucatán. Estos son, digamos, todo gobierno, sabemos, ¿no?, que tiene como uno de sus principales objetivos es siempre Dejar una huella. el dejar una huella, pero en infraestructura, ¿no? Dejar carreteras, dejar puentes, dejar trenes, aeropuertos, Demostración de lo que que sea. hizo algo. Exactamente. Sí, sí. Y me parece que la muestra más tangible de esta pretensión de los gobiernos son los proyectos de infraestructura. Sería que tú sustentas un poco la tesis de que es más o menos la construcción de un coliseo, ¿sí? Es algo así, un mausoleo que represente la Cuarta Transformación en piedra y metal. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que todos estos proyectos, sean puentes, sea lo que sea, todos llevan su plaquita, ¿no? Este proyecto se construyó en la administración de este presidente con el gobernador tal. Y bueno, creo que sabemos con lo ególatra que a veces puede ser la Cuarta Transformación, que esto no lo va a dejar jamás. Pero ¿no crees que también hay una razón social ahí? O sea, ¿lo están construyendo por beneficio a lo que es el pueblo mexicano? Sí, claro, pero no hay que ser ingenuos, ¿no? Me parece que esta es una de las razones, o sea, las razones sociales es una de las razones, sin embargo, El fin. la primera o por lo que los gobiernos dicen quiero construir este proyecto, es decir, voy a dejar una huella. No, esa es una razón. No, digo que el fin es el fin social. Ya si pueden dejar su huella, dejar su plaquita, es otra cosa. No lo veo tanto así. Bueno. Fíjate, o sea, sé que el fin social siempre va a ser importante, pero al menos desde mi perspectiva, yo sí creo que todo proyecto, no solamente estos, ¿no? Y tampoco es Cualquiera. Sí. como tirarle solamente al gobierno de Andrés Manuel, todos lo han hecho. Ahí está el ejemplo de Estados Unidos. Trump, ¿cuál es su proyecto? El muro. Es el El muro. muro fronterizo que ha estado peleando los últimos 3 años y que pues no consigue nada. Exactamente. Pero su fin o su objetivo y todo su objetivo de campaña, ¿cuál fue? Dejar su muro, marca. su legado. Ujú, exactamente. Ok, tenemos esta interpretación un poco como superficial, podemos decir, de Alan. Y ahora quisiera preguntarle a Alejandro, ¿cuál sería el impacto? O sea, tú nos hablabas del impacto social, de cómo podría trascender un proyecto, un megaproyecto en México y cuál sería la perspectiva que tú encuentras. O ¿Cuál sea, podría ser? al final del día, yo lo que estoy viendo es que, y toda la tendencia que está llevando ahorita Andrés Manuel López Obrador, es la de ayudar al pueblo. A ayudar al pueblo que ha sido golpeado los últimos sexenios, los últimos años, que ha estado marginado, que no ha sido apoyado, que ha sido olvidado, ¿no? Entonces yo creo que lo que busca él con estos megaproyectos, o al menos lo que podría ser el Tren Maya y lo que podría ser Dos Bocas, es recaudar más dinero para poder invertir más e inyectar más a lo que es a la sociedad, más allá de inyectar a la economía. Lo que él busca al final del día es intentar ayudar a este pueblo mexicano que ha sido golpeado durante estos últimos años, ¿no? Ok, entonces vemos una suerte de reivindicación, ¿no? O sea, estos proyectos vienen a reivindicar a lo mejor el Tren Maya al sureste del país, que ha sido olvidado durante varios sexenios, y la refinería de Dos Bocas a reivindicar la industria petrolera que se ha abandonado fuertemente. Me parece interesante la tesis que manejas, Alejandro. ¿Tú cómo la ves, Alan? Bueno,
En cuanto a la refinería de Dos Bocas, que creo que lo podríamos extender un poquito más, a verlo más a detalle conforme avance el programa, pero sí dejar como en claro, el argumento del gobierno es, en cuanto a Dos Bocas, la seguridad energética, ¿no? Garantizarle al país la seguridad energética. Esto es ya no depender, o al menos ya no depender tanto, de la importación de combustibles De nuestros vecinos del norte. desde otros países. Exactamente. Especialmente. Principalmente de Estados Unidos. Sin embargo, y repito, lo podemos ver un poquito más a detalle más adelante, no creo que la seguridad energética se mida o se defina por cuánta gasolina produces, ¿no? O por cuánta gasolina, o por cuánto ya no dependes de otro país para tu gasolina. Entonces, ¿cómo se mide? Sí, ¿cómo se mide? En otras maneras de conseguir energía, ¿no? Como que tenemos esta miopía en el gobierno de decir energía es carbón, que ya lo vimos. Hidrocarburos. O sea, hidrocarburos, en general los hidrocarburos, ¿no? O sea, El carbón su enfoque y el... ya no es energías renovables como lo que están haciendo muchos países, digamos, Exactamente. europeos, que viene siendo solar, viene siendo eólica. El enfoque de este gobierno básicamente es lo que hacían lo que venía siendo el siglo XX. Exactamente, que es mantener puro- los mismos esquemas de combustibles Quemar energéticos. carbón, quemar gasolina, quemar todo eso, hidrocarburos que en teoría, o bueno, algunos no creen, daña la capa de ozono y está causando el calentamiento global. Y que además de esto se nos va a acabar en pocos años. Yo creo que al petróleo, o al menos a Pemex, ya no le queda más de 25 años para seguir explotando el petróleo como lo ha estado haciendo. Entonces, pues nada más déjalo ahí, ¿no? O sea, esto de la seguridad energética, pues creo que tiene más aristas, hay más maneras de dónde abordarlo, y creo que es algo en donde nos podría quedar a deber el gobierno de Andrés Manuel y una inversión tan grande como lo es Dos Bocas. Bueno, muy, muy profundo el planteamiento que hace Alan. Y bueno, ahora quisiéramos, pues ya, como ya hiciste la introducción de Dos Bocas, vamos a abocarnos, ahora sí, a aeropuertos. Bueno, el aeropuerto, ¿no? ¿Y qué implica el aeropuerto? Bueno, Pero dijiste bien, Daniel, o sea, no es el aeropuerto. Los. Ahorita, exactamente. aún ahorita siguen siendo los aeropuertos. Exactamente. Texcoco, No se ha muerto. No. Está complicado. Acaba de revivir. Vamos a hacer el Bien. planteamiento. Se venía construyendo el Naim, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, de México. De México, en lo que es un terreno en Texcoco. Exacto, un terreno en Texcoco. Y lo que nos venía contando la Cuarta Transformación es que se cancela el aeropuerto. ¿Qué implicó esa cancelación? Bueno, no es que, o sea, no lo iban a cancelar ellos porque ellos quisieron. Hicieron una encuesta, hicieron una votación donde México pudo participar para la cancelación de lo que viene siendo el aeropuerto. O sea, no es como dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a cancelar porque yo quiero, ¿no? O sea, dio la opción de que las personas votaran. Que las personas no quisieran votar, que porque era una encuesta patito, muy su bronca de las o personas. no pudieran votar. Tuvieron todo un día, ¿no? Fueron, creo que me parece, 3 días de la consulta ciudadana, pero no llegó a todo el país. No, pero a la gran parte de la población que le podría interesar, al menos lo que es Ciudad de México, lo que es toda la zona metropolitana, que son 20 millones de personas. Pero fíjate, muchas personas pudieron votar más de 2 veces, y aún así el Imagínate. número de votantes fue bastante bajo. Ahora imagínate si las personas que estaban molestas por la cancelación no hubieran votado. Pero ahí es cada quien, no, la cuestión. Sí. Ahora, lo que implica su cancelación, ¿no? Primero que nada, ese aeropuerto ya llevaba una construcción, bastante avanzada. Creo que tengo un 20-30%. Relativamente Relativamente avanzada, ¿no? avanzada. Pero hablamos de ya millones de pesos invertidos. ¿Qué va a pasar? Bueno, si se cancela este aeropuerto, de alguna parte tienen que pagar a los inversionistas privados todo ese dinero. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, al nuevo aeropuerto en Santa Lucía se planea poner un impuesto para poder empezar a pagar lo que es todo esta parte de... Bueno, toda esta parte de inversión que se había hecho. Esa es la idea en teoría, ¿no? Bueno, y en concreto, Alejandro, ¿tú cómo ves Texcoco cancelado? ¿Es positivo o negativo? Mira, te la voy a dar para de dos los maneras, fines? ¿no? Defendiendo la Cuarta Transformación, defendiendo lo que están haciendo ellos, al final de cuentas, es un proyecto que se canceló, más que nada, ¿por qué? Porque había corrupción. Se encontró que había corrupción, se encontró que... Justamente no. Justamente hace poco se ha dicho que no se ha encontrado nada. A ver, yo les pregunto, o sea, seamos honestos. ¿Creen que realmente un proyecto de esa magnitud venía limpio? O sea, Digamos, obviamente conocemos todos los proyectos que han hecho todos los gobiernos priistas. Nada más observa el tren de Toluca, todas las carreteras. ¿Ustedes creen que un proyecto de esa magnitud iba a ir limpio?
Pues es que no podemos ser así de subjetivos No, y pero- prejuiciosos, ¿no? Bueno, yo te digo, esa es la perspectiva desde el gobierno, lo que ellos estaban manejando, ¿no? Personalmente, Ujú. yo hubiera preferido el aeropuerto de Texcoco. Un aeropuerto nuevo, un aeropuerto bien armado, De o- clase mundial. clase mundial, que el argumento también de El Coliseo de Enrique Peña Nieto. Exactamente. ¿Ves? No, bueno, lo comenzó Ujú. Enrique Peña Nieto, pero ¿quién le iba a acabar? Claro, pero pues Lo- ¿de quién iba a llevar la placa? O sea, tenía el sello personal. Ah, ¿sabes? iba a ser, comenzó Tenía el Lo estilo iba, lo iba a Casablanca, acabar, ¿no? lo iba a acabar Andrés Manuel, güey, porque va a seguir ahí quién sabe cuántos. Sí, quién sabe cuántos años. No, se acaban 3. Él dijo que se acaban 3 años y a veces la Santa Lucía lo va a acabar en 2, 3 años. Pero el punto es, otra razón por la cual el gobierno argumenta que se cancela es por el terreno que había que había un lago. Que había un lago y el lago se iba a secar y ya no iba a poder la posibilidad de agua ahí. Aclaremos, no había ningún lago. O sea, si las personas que han vivido, pasan por Texcoco, viven ahí en Texcoco, saben que el lago lleva inexistente ya por años. O sea, ese terreno es técnicamente un terreno baldío que ahora se ocupó para poder hacer ese aeropuerto. Digo, yo personalmente hubiera preferido ese aeropuerto de clase mundial, ¿no? No sé tú qué digas, Alan. Sí, mira, por ejemplo, no solamente ocupaban el argumento del agua, ¿no? Ocupaban también el argumento de que existían muchas especies Uy. de aves que migraban y pasaban por Ballenas, ese ¿no? lugar. También había ballenas. Ballenas, Delfines. delfines. Focas también, creo que no he entendido. Sin embargo, a mí se me hace muy curioso este tipo de argumentos ecológicos. ¿Por qué? Porque, digo, obviamente tienen su validez. Claro. Y obviamente tú no puedes construir absolutamente nada si no tiene sus estudios ambientales pertinentes. ¿Los tiene Santa Lucía? Sí puedes. Justamente. Mira, sí puedes. Santa no, Lucía, no, aguanta, aguanta. claro, Claro no, que no, puedes. pero Deberías lo puedes hacer si ¿Pero eres, es lo si legal? eres otro gobierno. Lo puedes hacer si eras otro gobierno. No lo puedes hacer Este siendo gobierno la cuarta que era transformación. cero corrupción y todo, total transparencia y me salen con esto. Exactamente. Y ahorita a Santa Lucía ya lo detuvieron hace no muchos días, precisamente por la falta de estudios en materia ecológica, en materia ambiental. Entonces, ahorita también hace ratito que decías, Alejandro, sobre lo que iba a dejar el impacto en cuanto a dinero. De acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cancelación del aeropuerto de Texcoco dejó una deuda de 6,000 millones de dólares en bonos y 30,000 millones de pesos en certificados fiduciarios. Esta es una deuda enorme. ¿Y sabes cómo se va a pagar? Tú que decías del impuesto. El impuesto ya está. El impuesto ya existe. ¿Y quién los está pagando? Los usuarios del aeropuerto Benito Juárez. Esto es la tarifa de uso de aeropuerto. En todos los países, esta tarifa, que es, digamos, sí, como un impuesto que tú pagas por usar un aeropuerto, este impuesto se va a la mejora y ampliación de las pistas y de los aeropuertos en general. En nuestro caso, ni siquiera se va a utilizar para la construcción del nuevo aeropuerto No, de Santa así se va a Lucía. usar, espérate. No, La no. cuestión está, pero ahora va a haber un doble un precio. Estamos pagando ahora 2 aeropuertos por uno. La bronca va a ser esa, que ahora tenemos un aeropuerto que no se va a utilizar, que va a estar ahí literalmente en Ujú. obra negra, y aparte vamos a estar pagando el impuesto del aeropuerto recién construido en Santa Lucía. Y aparte Que el también ya impuesto está detenido. que está detenido Hay ahorita. que dejarlo. Hay que revisar cuáles son las implicaciones ecológicas y las mismas implicaciones de ingeniería, ¿no? Porque el aeropuerto de Santa Lucía ha implicado como complicaciones meramente técnicas, ¿no? Por ahí se Primera hablaba de- bronca ¿cuál fue? La que había un cerro en Exactamente. plenas Ujú, pistas. ujú. El problema fue ese fue el primer problema que empezó a salir, ¿no? Que decían que no había estudios de impacto ambiental, no había estudios topográficos, no había estudios adecuados, ¿no? Pero siguieron con la cancelación y siguieron con la construcción. ¿Qué pasa a unos meses? Bueno, se descubre que hay un cerro, por así decirlo, en plena construcción. ¿Qué implica eso? Pues hay de dos. No, bueno, solo que hay una opción. Tienes que destruir, tienes que levantar todo el cerro de la tierra y tienes que librar el terreno y hacerlo plano, porque no puede ser una pista con protuberancias. Elevación. gracias, elevaciones. Y a esto también, pues le aumentas el precio de la construcción del Ah, claro. aeropuerto. O sea, y digo, creo que está de más decir que cómo no pudieron haber visto un cerro, ¿no? Es que tengo Pero- entendido que el cerro no es tan grande, o sea, tengo entendido que el cerro es ligeramente
alto. Sí, pero ¿cómo cerrito, algo así se un te cerrito, pasa? no ¿Cómo es algo nada. así lo dejas fuera de tu planeación de un proyecto tan Es que están importante? viejitos, ya no ven bien. Ya, o sea, el secretario de Transporte y Comunicaciones, ¿cómo se llama el otro? El viejito, uno de lentes. No, Espiru. Ah, es frío. Espiru. Espíritu. Espiru, o sea, ya no ve bien, ya le cuesta. O sea, dijo, sí, aquí construye, así lo hacíamos en mis tiempos. Y sin broncas, O ¿no? sea, estamos hablando de un problema también de ineficacia del gobierno. O sea, Santa Lucía puede traducirse en una demostración de la incapacidad No, técnica del no gobierno. incapacidad, sino hacer las cosas de manera apresurada. De, ¿sabes qué? Órale, vámonos de lleno, ya es la transformación, cuarta transformación, todo hay que acabarlo lo más rápido posible. Y ese creo que ha sido hasta ahorita la bronca. ¿Y qué causó? Bueno, no hicieron estudios. No hicieron las estimaciones, no hicieron todo lo adecuado, lo suficiente para arrancar un proyecto de esa magnitud. ¿Por qué? La cancelación del aeropuerto de Texcoco se llevó en noviembre. En Ujú. diciembre ya estaban haciendo la planeación. No, antes de que ya entrara Andrés Manuel, ya había licitación y ya había ingeniero que iba a hacer la obra de Santa Lucía. ¿Cuánto pasó? ¿Un mes? ¿Cómo construyes un aeropuerto que va a ser el nuevo aeropuerto internacional? ¿Cómo logras hacer algo así de manera tan rápida? Va a haber problemas. Y ahorita lo estamos viendo ahorita Fue con... simplemente la traducción de querer tumbar a toda costa un El- proyecto ya La ya memoria, avanzado. ¿no? Es que es esa voluntad de querer matar la memoria, ¿no? Ahora, Alan, tú mencionabas ahorita de una parte de la cancelación. No, que está trabado el proyecto ahorita de Santa Lucía. Sí, exactamente. Ahorita ya se presentaron, 2 amparos, ¿no? bueno, fueron 147 juicios de amparo, 147, y ya hasta hace poco un tribunal colegiado de circuito dio a conocer la suspensión de la construcción de Santa Lucía a favor del colectivo Temporal, No ¿no? Más Es que Derroches. aclaremos, es temporal esto no es... Sí, claro, no, claro. ¿Y cuál- Incluso salió Andrés Manuel a decir que a pesar de los amparos y a pesar de las sentencias, Santa Lucía va. Sí, porque, no, bueno, ¿qué pedía el tribunal nada más? Pedía, creo que tengo entendido, que se hicieran los estudios Los de impacto estudios de ambiental, impacto ambiental que se pertinentes. presentaran y ahora sí, ya si todo sale acorde a plan, venga. Claro, pero no solamente fue la suspensión de Santa Lucía, fue la suspensión de Santa Lucía y además Preservar la... preservar lo que ya está hecho en O sea, Texcoco. siguen construyendo o no se no, demole. no que sigan construyendo, sino que el gobierno de Andrés Manuel quería Inundarlo. inundar el terreno. Quería inundar el terreno. Y ahorita Y ahorita eso prohibido. el Naim se queda intacto. Exactamente. O sea, mientras, si quieren seguir construyendo Santa Lucía, que lo hagan, pero el terreno no me lo toques. Ok, bueno, y vamos a seguir hablando de este tema. Nos aguarda todavía hablar del tópico de Tren Maya y Dos Bocas, súper importantes. Vamos a ir a una pequeña pausa y en un segundo regresamos. Y regresamos aquí a Metropolítica. Vamos a seguir abordando los temas que ya habíamos tocado. Como decíamos antes de la pausa, resta hablar de Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Vamos empezando con el Tren Maya. Y ¿por qué no, por favor, me introducen de qué se trata este proyecto, de dónde sale, qué propone, qué intenta? Mira, Introdúceselo, Alejandra, por favor. al final del día, el chiste de este proyecto, o bueno, al fin este proyecto salió de dónde. Ya cuando Andrés Manuel sale como candidato, sale igual, una de sus, digamos, votaciones, encuestas, como la quieran llamar, para poder ver diferentes proyectos sociales, diferentes beneficios sociales, como deben ser diferentes becas. Y entre todo este listado había uno de Tren Maya. Bueno, ¿qué implica Tren Maya? Es un tren que va a recorrer toda la parte de, digamos, sur y de la parte bajío de México. ¿Bajío? Sí, porque- Sureste, ¿no? No, sureste. Va a lo que es Yucatán, lo que es Quintana Roo, parte de lo que es Chiapas, Oaxaca. Lo que son estados que siempre han sido técnicamente, se puede considerar, ignorados. Y bueno, el fin de este proyecto es implementar un tren que pueda, digamos, recorrer turísticamente esa zona y con un segundo fin para poder también meter lo que es tren, digamos, de carga para poder transportar bienes Ujú. alrededor de lo que es esa parte sur del país. ¿Con qué fin? Bueno, ayudar a la economía de esos estados sureños que, seamos honestos, son estados que hasta la fecha siguen sufriendo y se han sufrido desde la existencia de México han sufrido por pobreza extrema, por falta de educación, por falta de infraestructura, por falta de recursos al final del día, ¿no? Entonces, tengo entendido que el proyecto de Andrés Manuel es ayudar económicamente a esa parte sur de lo que viene siendo México. Muy noble, ¿no? Muy noble la visión que tiene mi compañero Alejandro.
Y bueno, ¿y qué dice acá el abogado del diablo, mi compañero Alan? Mira, el mismo proyecto del Tren Maya, es decir, el documento electrónico que publicaron para todo el pueblo, dice, citándolo, el Tren Maya será el principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el Tren Maya es el proyecto más ambicioso y más importante de este sexenio. Como dice, económicamente, turísticamente. ¿Y cuál otro dijiste? Socialmente creo también, Y ¿no? de infraestructura. O sea, quiere pegarle a a todo México. Sí, exactamente, y con este objetivo que decía Alejandro, ¿no? El beneficiar a los estados del sureste mexicano, a la península de Yucatán, impulsando el turismo y creando empleos, ¿no? Ayúdame a entender, Alan, ¿estás de acuerdo con Alejandro? O sea, en este punto, ¿tú Obvio, tienes la ¿qué más misma lectura? Claro que sí. Yo siempre estoy de acuerdo con él. Obviamente, tengo toda la razón. Estoy de acuerdo con Alejandro en que esta es la visión del gobierno. Claro. Así nos lo está vendiendo el gobierno. Porque Para es así, terminar, ese es su fin. el proyecto o el Tren Maya va a recorrer 15 estaciones, ¿no? Bueno, son 15 estaciones, más de 2,000 kilómetros, me parece. Entonces es un proyecto muy, muy Ambicioso. ambicioso, exactamente. Tiene, me parece, buenas ideas, buen propósito. Pero... Y incluso un buen potencial económico, ¿no? Me parece que precisamente por este estado en el que dejaron otros gobiernos al sureste del país, es una buena oportunidad de decir, a ver, ya no los vamos a ignorar. Les toca ya su A parte de la ver rebanada. qué nos pueden dar, ¿no? Obviamente esto con la ayuda del gobierno y con la ayuda de la iniciativa privada, ¿no? Porque se va a construir a través de un esquema de inversión mixta. Pero veo en tu tono que te inclinas a estar en negativa con este proyecto. O sea, a ti no te agrada. ¿Por qué? Me agrada en el papel. Pero, ¿qué es lo que... Ahorita, Mm. Corrigiendo, son 1,525 kilómetros de recorrido. Nada más. Nada más te sobraron como 400 Como y algo, ¿no? 400 Ah, mil. Cualquier ¿qué son cosa. eso? Kilómetros. O sea, No es tanto. ¿se redondea? Me gusta en el papel, sin embargo, no me gusta cómo lo han llevado desde el principio. No sé si ustedes recuerden que incluso antes de que se publicaran estudios de impacto ambiental, de que presentaran... ¿Qué estudios de impacto ambiental, no? Ese es el problema, que no ha habido los Ey, suficientes le ni pidió los a la adecuados. madre tierra permiso. Exactamente eso. ¿Qué quieres? El hecho, así se mira, lleva allá ahorita, abajo, y no es por meterme en el asunto de la laicidad, ¿no? El hecho de separar a la iglesia, al Estado de cualquier Religión. creencia religiosa, ¿no? Sea la que sea. Porque ahorita nosotros, pues por esta tradición histórica tenemos en la cabeza o creemos que la laicidad Es lo se católico. enfoca únicamente a la religión católica, religión cristiana, como sea. Sin embargo, me parece que fue ridículo y fue algo que en su momento nos dejó muy mal Aguanta, parados. al ridículo pueblo para mexicano. nosotros, pero para los Mm. pueblos indígenas que es al sur del país, ¿tú crees que fue ridículo? O sea, sí, vamos a aclarar esto, Alan. Reivindicar la lucha y reconocer la cultura, visión, la multiplicidad de cosmovisiones que conviven dentro de México, ¿eso es un acto que es ridículo? ¿O eso deja ver muy mal a México? O sea, dime qué presidente antes de Andrés Manuel, hizo un acto con los indígenas o con las comunidades indígenas mexicanas de ese tipo. Si no lo hubiera hecho, si no le hubiera hablado a la madre tierra, si no se hubiera acercado de esta manera a los pueblos indígenas, ¿no lo hubiera hecho el proyecto? Es decir, No, pero que O sea, no, sí no. lo hubiera hecho. O sea, le pidió permiso. Le pidió permiso, o sea, le dijo, ¿puedo? le dijo ándale, que sí. dame chance. Así como han dicho los presidentes panistas, ¿puedo besar su anillo, señor Papa? O sea, Pero no lo usaron como excusa o como una razón. No, una razón para güey, construir lo un proyecto. usaron para integrar a todo México como tal. O sea, esas comunidades que están... Aclaremos, todos los terrenos por los que van a pasar, o la mayoría de los terrenos que van a pasar, o esa zona, Ujú. hay terrenos de indígenas.
hay terrenos de esos pueblos originarios mexicanos. Grupos que también hay que decir se han mostrado o se han manifestado en contra del proyecto. Es que mira, Entonces, mira, no le pidas permiso a la madre tierra. No hagas esas cosas. Pídele permiso, presente el proyecto y sea honesto con las comunidades a las que vas a afectar directamente. O sea, si te quieres acercar a las comunidades indígenas, no te acerques de esa manera. ¿Por qué? Porque para lo que le sirvió fue para él creer que estaba haciendo bien las cosas. Para él sentirse cómodo y decir, qué chido, ya pedí permiso, ya lo puedo hacer. Y el acercamiento con las comunidades directamente, ¿dónde está? Trasfondo, pues no lo van a pasar por tele, güey. O sea, tú vuelvo también. a lo mismo, güey. O sea, muchos grupos indígenas se han manifestado en contra del proyecto. Pero como todo proyecto, va a haber personas que no les va a gustar. Claro. Como todo proyecto de esa magnitud de 1500 kilómetros, va a haber personas que dicen, Pero a la madre tierra sí. No, a la madre tierra le dio permiso, le importa todo y le dijo, ¿sabes qué? Venga, hazlo papelcito. Además de este permiso que le pidió a la madre tierra. Y que se lo dio, aclaremos. Incluso antes de decir sí lo vamos a hacer o de presentar el proyecto seriamente o de presentar los estudios de impacto ambiental, el gobierno ya tenía perfectamente delimitados en dónde iban a ser las estaciones y además ya habían empezado la construcción, ya habían talado árboles. Entonces... Es que no se van con rollos y van con todo, tienen que... Pero sí, entiendo tu punto, o sea, está mal. ¿Cómo no haces ningún estudio de impacto ambiental, no haces ningún estudio topográfico, no haces ningún estudio económico? No antes. Y ya estás haciendo todo, ya tienes todo preparado. Uh-huh. Es lo mismo que la parte de Texcoco. O sea, ahí sí estoy en desacuerdo con lo que es el actual gobierno, ¿no? No apresuren las cosas. A ver, tómenselo con calma. Tienen 6 años, o bueno, 5 años y 8 meses porque Andrés Manuel se va en septiembre. Se va. Mínimo. Andrés Luego Manuel viene se va. güey. No, Ebrard. Va Ebrard, por favor. O Sheinbaum. El punto es el siguiente. No. No lo hagan a prisas. No tiene ningún chiste que lo hagan a prisa. Tienen 6 años para planificar bien los proyectos. Bien pudieron haberse tomado este primer año para sacar todos sus becas o programas sociales y planificar bien todo lo que iban a hacer. Lo que iba a ser Santa Lucía Dos Bocas y lo que viene siendo el Tren Maya. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, por lo mismo que estamos comentando hace ratito. Quieren dejar detrás todos los gobiernos priistas, panistas anteriores, quieren acabar con eso, barrer completamente y órale, vámonos de lleno completo. ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos proyectos que, si bien tienen algunos, un fin social o un fin correcto para la sociedad económico, no están ayudando, lo están haciendo de manera muy apresurada y nos causa ahorita que tenemos proyectos sin investigaciones o todos sus exámenes, por así decirlo. Ahora, también hay que tener en cuenta esto. La industria turística en México tiene un problema. No es mexicana. Los mexicanos que se benefician de la industria turística, ¿quiénes son? Los que lavan los baños en los hoteles, los que cambian las sábanas en los hoteles. Es decir, quienes trabajan en estos complejos turísticos, quienes trabajan en parques, quienes venden raspados o cositas así en las playas, en las costas. Aquí va a ser lo mismo. Además, tú no vas a poner un hotel de 5 estrellas en Tenosique, Tabasco. No, pero si ese es un buen proyecto, Vas a poner tus hoteles y vas a concentrar el verdadero impacto turístico del Tren Maya en Cancún, en Mérida, en Playa del Carmen, en Bacalar incluso. No, es que estamos a ver, es que esos son lugares ya establecidos. Tú acabas de mencionar un pueblo ahorita en Tabasco, ¿cómo se llama? Tenosique. O sea, si tú haces un buen proyecto, puedes lograr que Tenosique se vuelva un pueblo mágico. Se vuelva un pueblo mágico, exacto. Si lo tienes en una estación ahí, aclaremos, esto es a largo plazo, esto no lo vamos a ver ahorita. La idea del actual gobierno es eso, intentar impulsar el turismo y que agarremos una parte económica para el pueblo mexicano, haciendo este tren con 14 estaciones. Ese es su fin. Te digo. ¿Y los hoteles? Los hoteles, los que en la gran mayoría se hacen mediante fideicomisos. Inversionistas privados. Donde atrás está la iniciativa privada que a veces no es mexicana o que en muchos casos no es mexicana. Pero genera empleos al final del día para mexicanos. Sí, pero ¿qué empleos? ¿Qué empleos? O sea, vas a generar empleos de personas que cambien camas en hoteles. ¿Qué prefieres? ¿Que sean pobres y no tengan dinero? ¿O que tengan mínimo un trabajo medio digno? Al menos si vas a hacer este tipo de proyectos, pues también legisla en esa materia. Yo quisiera preguntar, hay que hacer una pausa y un corte de
de la historia en México. A ver, Alan, hablas mucho sobre la industria turística, a lo mejor como las desventajas de ¿no? En este sentido dices que básicamente México tiene una economía de servidumbre, es la lectura que yo hago de ti. ¿Y cómo no lo vamos a ver más en el sureste del país? Y la pregunta ¿es esto una invención de la Cuarta Transformación? O sea, es decir, que Cancún, que Acapulco, que Los Cabos sean básicamente íconos de playas, o sea, el prototipo de playa para visitar. ¿Es un invento de Andrés Manuel o es un proyecto de nación que se ha venido estableciendo durante ya varias décadas? A lo que va, Daniel, es que, o sea, si esta calidad de turismo de servidumbre Es es producto de la Cuarta Transformación o si es el legado que nos han dejado. Sí, es un legado. claro, este mismo argumento que les encanta usar de nos dejaron, esto es lo que nos dejaron, ¿no? Ok, fue algo que nos dejaron y que vas a preservar, que vas a mantener ahí. Eres la Cuarta Transformación. Entonces, ¿preferirías tú, pues vamos a matar la industria turística y vámonos a decantar por otras industrias? Y sí, ¿cuál es el plan? Vamos a invertir también en turismo mexicano. Vamos a invertir en creación de hoteles y creación de... Pues, ¿no te parece un tren justo la creación de ese turismo? O sea, ¿cómo quise invertir en turismo mexicano si la mitad de los mexicanos no tienen dinero para viajar? La mayoría de los mexicanos no tienen... O sea, con el salario mínimo que... No. Perdón, pero según el mismo proyecto gubernamental del Tren Maya, el turismo esperado nacional es más del 50%. Es decir, se esperan más visitantes, más usuarios del Tren Maya mexicanos que extranjeros. Pues sí, pero... ¿Por qué? Porque, o sea, a los extranjeros no les interesa Tenosique, güey. Es que no les interesa... Por ahorita, No, amigo, no sé dónde está tu cabeza, o sea, te lo juro. Es que es un proyecto macro, güey. No te había escuchado palabras más despectivas contra la nacionalidad. O sea, básicamente, porque no hay extranjeros, porque el beneficio absoluto no va directamente al mercado extranjero. Por eso el Tren Maya se convierte en un proyecto que vale la pena denostar y decir, no, pues, o sea, es un pueblito de mala muerte, por favor, no vayan a pararse ahí. Es un proyecto que vale la pena y que merece criticar. Y si en el papel está bonito, también hay cosas que se pueden mejorar. Personalmente lo voy a decir así. Lo único criticable a ese proyecto es cómo se apresuraron y que no hicieron sus estudios pertinentes. De ahí en fuera, el impacto, lo que se espera ganar económicamente está bien. Su fin social está bien. Lo que se planea hacer como proyecto, aparte de promoción turística, está bien. Ahora, ¿sí es lo que necesita el sureste del país? A corto plazo... No, es que tú mismo lo dijiste, Ale, o sea, el proyecto y sus beneficios no son a corto plazo, güey. Es que, a largo plazo... ¿Y a corto plazo qué estás haciendo? A corto plazo sigues dejando al sureste del país en el olvido en materia energética y en materia de educación. Pero aclaremos, a corto plazo México... Y los estás sumergiendo otra vez y todavía más en esta servidumbre. Pero México toda la vida estaba planeando a corto plazo, güey. Todo siempre se planea... No. Ponte a pensar. Cada sexenio, el presidente hace sus proyectos y el siguiente sexenio, adiós con ese proyecto. Y metemos nuevas cosas. Siempre se piensa aquí en México a 6 años. Se piensa a 6 años nada más. Lo que está planeando Andrés Manuel es un proyecto a largo plazo. Es un proyecto ya bien que a futuro nos va a rendir. Claro, ¿Y a corto plazo? No todo se puede, Alan. ¿Cómo chingados? Pues eres la Cuarta Transformación. Sí, pero no eres Superman también tú. O sea, a lo que voy yo. Va a haber momentos que vas a tener que... ¡Super AMLO! Sí lo es, güey. Nos lo vendieron así. Nos las pinta así, bien. Pero aclaremos, vas a tener que sacrificar ciertas cosas. Y yo siento que aquí en este caso estás sacrificando a corto plazo alguna medida. Que digamos, lleva 6 meses. No sabemos si el siguiente año va a sacar un nuevo proyecto para ayudar a corto plazo. Por vida de mientras, a estos 6 meses que llevamos de su gobierno, la idea es que nos vamos a largo plazo con este proyecto. Y en un futuro va a rendir frutos. Por ahorita no va a haber nada. O sea, pero el chiste, estamos todos de acuerdo, creo que ahorita podemos decir, es un buen proyecto en papel. Bueno, las conclusiones bastante coloridas aquí de Alejandro. A largo plazo funciona, a corto vámonos todos a llorar, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con el siguiente megaproyecto, que es la refinería de Dos Bocas, que también vale la pena evaluar las condiciones ecológicas, económicas y el impacto social que va a generar.
Pues para eso quisiera que nos diera la introducción, Alan. Repito, ¿no? El proyecto de Dos Bocas es en esta... en este tenor, ¿no? El salvaguardar y el garantizar la seguridad energética del país. El ya no depender de Estados Unidos para comprar gasolina. Sin embargo, y también se ocupan el argumento de que otros gobiernos, por ejemplo el de Felipe Calderón, buscó construir una refinería a la cual dejó en el abandono. No, construir la barda, güey. Construir la barda Exactamente, o sea, entera. construyó la barda. Según los datos del gobierno, la importación de gasolina y de diésel ha llegado hasta el 77%, ¿no? O sea, importamos el 77% de la gasolina que ocupamos en este país, ¿no? Que también, pues, de cierta manera, pues, se ha visto reflejado en el alto precio de la gasolina, donde también nos ha quedado a deber el gobierno de Andrés Manuel. Y en aras de esto, pues buscan, ¿no? Buscan garantizar la seguridad energética, buscan bajar el precio de la gasolina, construyendo una nueva refinería en el estado del presidente. En Tabasquito. Bueno, ¿y qué tan procedente es esto? O sea, ¿qué tan cierta sería la lógica de construye una refinería y esto va a hacer que automáticamente baje el precio de la gasolina y va a funcionar en esta lógica? Bueno, ahí si me permiten, o sea, volviendo a lo de corto y largo plazo, a corto plazo, en teoría, no, sí baja los precios de la gasolina, sí ayuda en ese sentido. O sea, ayuda en el sentido de, como dice Alan, la seguridad energética. Ya no tener que depender de la parte de Estados Unidos para la importación de gasolina y de diésel. Sin embargo, a largo plazo, ya dejemos de pensar en parte de importación de gasolina o de diésel, empezamos a pensar en el impacto ambiental y en que esos recursos no son renovables. Estamos hablando de petróleo, de un recurso que no es renovable, que se estima, o hay varios estudios que lo calculan que para el año 2050 ya no va a haber. Entonces estamos hablando de una refinería que se va a tardar, que se va a tener que construir. Alan, ¿tú no tienes el dato? En 3 años. En 3 años. O sea, Según. aclaremos, también No, hay otra cosa. Se hizo una licitación a 3 empresas que han construido refinerías en todo el mundo. Le dijeron, a ver, no se puede reconstruir esta refinería ni con el presupuesto que nos estás dando, ni en el tiempo. ¿Y qué dijo nuestro presidente? Sí se puede, yo tengo huevo. otros datos. ¿Cómo? No diga que a huevo se puede. Claro. Ahora, ya veremos dentro de 3 años si sí o si no. El punto es este. Estamos hablando de una energía que no es renovable y estamos invirtiendo un buen de dinero a un sector que en teoría ya está a la baja. Va a llegar un momento que va a morir. Solo pónganse a pensar en los Estados Emiratos Árabes. Este país, que es conocido por su generación de petróleo y por su exportación de petróleo, ya está pensando en energía renovable. Está pensando en construir una ciudad o construir terminales enormes solares en sus desiertos. ¿Por qué México no está pensando en esto? ¿Por qué México deja tú energía solar? Energía eólica al norte del país, donde son terrenos planos y no hay mucho viento. Porque estoy viejito. Bueno, y con ese interrogante, ¿por qué no hacemos esto? Nos vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento. Bueno, y regresamos y nos quedamos en la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué elegir, Alan, invertir en energías que ya en el mundo han quedado muertas? Por viejitos, como dice Alan. O sea, se quedaron en el siglo XX. ¿Cuál sería la lógica de este gobierno? ¿Por qué argumentar que el petróleo sigue siendo todavía sustento para la economía de México? Deja todo el sustento, el proteccionismo de la energía. Lo que mencionaba Alan, creo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, esto atiende a la miopía del gobierno, ¿no? No. ¿Podrías definir miopía de gobierno? Porque no me queda muy claro. Es decir, el ver solamente a muy corto plazo, el ver lo que tienes enfrente de ti y no ver más allá, ver más lejos. Entonces, perfectamente lo decía Alejandro, el petróleo no nos va a durar mucho tiempo. Nos dura, si tenemos suerte, 25, 30 años. Entonces, vamos a gastar este dinero, vamos a invertir esta capacidad de infraestructura, de recursos, en un proyecto que tal vez no sea tan no es redituable. Viable a largo plazo. También remarcar, ¿no?, el hecho de quién se va a encargar de construir este proyecto. Ya lo vimos primero fue en Santa Lucía, ¿no?, donde
el aeropuerto se va a encargar de construirlo el ejército. Bueno, va a ser administrado por el ejército. O sea, No, lo va a construir el ejército. O- Y en la refinería de Dos Bocas se va a encargar Pemex y la CFE. Entonces, empresas muy estables, que no deben exactamente. dinero, Es que decir, no ¿cómo? tienen ningún problema financiero los últimos años. Pemex es la empresa petrolera más endeudada del planeta. Rebasó a Petrobras. Incluso con sus escándalos, ahorita Pemex es la empresa petrolera más endeudada del planeta. Por y ahorita, y a por ellos les ahorita. estás encargando la construcción de un proyecto de esta magnitud. Decías, Daniel, ¿por qué? ¿Por miopes? ¿Por necios? Y por no darle la importancia que merecen otras energías, otros medios para conseguir energía. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo que podríamos optar a voltear a ver otra producción, otro tipo de producción de energía, pero la necedad será un factor que tiene que ver aquí, Alejandro. O sea, la necedad será el punto de partida de que este gobierno pretenda mantener la producción de petróleo como eje central de la economía mexicana, Mira, o atiende más bien quizás lo es. a las condiciones del país. Mira, quizás lo es. Me gustaría pensar que no, que me gustaría pensar que el presidente está pensando, como tú dices, en la razón social ahorita del país, en la situación de que somos un país conocido, se supone que por exportar petróleo, o un país petrolero en teoría, lo fuimos en su momento. ¿Y cómo rayos es que somos ahorita un país que importamos el 70% de nuestro diésel y gasolina? ¿Cómo pasamos de una cosa a otra tan rápido, no? Entonces yo creo que, o sea, el presidente está intentando atacar esto, o bueno, ese es el razonamiento que tiene su gobierno ahorita para decir, ¿sabes qué? Vamos con Dos Bocas, hay que construirlo, ¿no? Y También puede responder un poquito este acercamiento de Andrés Manuel con la historia, ¿no? Vemos que él se denomina la Cuarta Transformación y la última transformación antes de él fue la expropiación petrolera. Él se dice cardenista y pues ¿cómo un cardenista no le iba a dar una importancia Bueno. tan grande al petróleo? No sé si yo hago otra lectura, pero tengo entendido Seguramente sí. No, bueno, es que más bien él lo ha dicho. Te estoy corrigiendo, amigo, estoy siendo muy humilde. Las anteriores transformaciones... Hombre, gracias. Sí, las anteriores transformaciones fue la independencia, reforma y la revolución. El cardenismo sin duda entra como resultado directo de la revolución. Entonces, no, por favor, no blasfemes en contra de mi cuarta transformación. Pero pues cercano a Cárdenas, él se siente. No, Y te digo, o sea, él se ha llamado juarista y cardenista. Él se llama maderista, juarista y cardenista. Entonces, también bueno, creo que vale la pena mencionar el estudio que realizó el Instituto Mexicano del Petróleo, al cual le mando un fuerte saludo que está muy cerquita de nosotros. aclaremos, y que no escondieron nada, ¿verdad? No, No, todos los para datos, nada. transparencia completa en ese Claro, no, estudio. pero mira, este estudio dice que el proyecto va a costar 14,740 millones de dólares. Ah, mira. Y esto casi duplica el costo, el cálculo que realizó el gobierno. Entonces, ya ahorita estamos experimentando las primeras fallas en los cálculos. Y este es el problema también, o sea, no solamente es un problema de miopía y de Necedad. hacer las cosas que tal vez no son las más importantes o a las que les deberías de dar toda la importancia, sino que ya lo estás haciendo, ok, ya eres miope, ya eres necio y quieres hacerlo, ok, pero hazlo bien, haz al menos tus estudios correctamente. Antes de hacer cualquier Exactamente. cosa. Porque Antes es lo de que decir nadie hace. que el proyecto va a costar la mitad de lo que en realidad te va a terminar costando. Entonces No, también son ¿sabes fallas qué otra técnicas. cosa? Hazle caso a las personas que son expertas. Porque ya le habían dicho tres empresas que han construido refinerías. Creo que una era sueca. O sea, en diferentes gringa. países del mundo, ¿no? Tanto que te gustan las empresas gringas, Daniel. Ahora, el problema es esto. ¿Por qué rayos no les hacen caso? Ya dijeron, no se puede hacer en tan poco tiempo con tan poco dinero. O bueno, o le subes el tiempo o le subes el dinero. El presidente dijo, no, sí se puede. Pemex puede. Pemex, ¿qué fue el último que construyó? Deja tú, ¿cuál fue el último? Hace ¿En 40 qué año? años. ¿En qué año fue tu última refinería? Hace 40 años. Yo no sé tú, pero la tecnología cambia cada año. Solo ve los celulares. Cada año sale un nuevo celular con diferente tecnología. ¿Cómo es la tecnología que se usaba hace 40 años a la de ahorita Y pues en también, pero materia mira, de... ¿qué se puede esperar de un presidente que en su gobierno dijo
que para sacar petróleo no se necesitaba mucha ciencia más que hacer un hoyito en el piso. Es que en teoría sí se puede. O sea, en teoría tú haces un hoyo. O sea, hacen un hoyo y ya sacas Pues petróleo, güey. entonces, ¿para qué invertir tanto dinero Pero, si solamente tienes que Pero hacer un es hoyo? que, es que omitió la parte de que hay que buscar en dónde hacer ese hoyo. Y aclaremos, la refinería su punto no es hacer hoyos. Su punto es que lo que saque de esos hoyos es procesarlo para hacer gasolina que va a los coches. Y aquí los únicos hoyos que se están haciendo son en el presupuesto del país. Qué ironía, en qué en bárbaro. que- El rey de la ironía, por de la favor. ironía y de la analogía, papi. Entonces, sí me parece que este es un proyecto muy ambicioso también, pero Malo, de los tres de malo. los que ya hemos hablado, es el más riesgoso y el que menos proyección a futuro tiene. Sí, menos pensamiento. O sea, tú ves, Santa Lucía en teoría es un aeropuerto que debe funcionar a largo plazo. Exactamente. Va, te lo paso. Tren Maya igual es un proyecto que Si, se si haces supone- bien esos dos proyectos, te pueden resultar En bien, teoría, te pueden remunerar, te pueden aclaremos, en regresar Santa la inversión. Lucía falta la parte de conectividad entre los tres aeropuertos, que ya ni tocamos, pero bueno, ¿no? Pero Dos Bocas, ¿qué? Dos Bocas es un proyecto que en 2050, y estoy hablando a largo plazo, ya se murió. Porque la mayoría de los países ya están pensando en coches eléctricos. Ahora, lo único que serviría Dos Bocas a lo mucho es a futuro, que ya no necesitamos importar petróleo. Y está bien, sí. No, gasolina. Gasolina y diésel. Pero la idea también es que de Dos Bocas también saliera, o bueno, me gustaría pensar, producir petróleo para exportar. Digo, no petróleo, perdón, gasolina y diésel. Pero no se va a hacer al final del día porque es un proyecto que no es duradero, no es un proyecto viable, no es un proyecto que a futuro nos vaya a servir al final del Se día. planea producir 340,000 barriles de petróleo crudo, o bueno, de procesar. Ujú. ¿Diario o no? 340,000 barriles de petróleo crudo por día. ¿Cuánto será eso? Un montón. Un chingo. ¿Como para cuántos Eh, combis? ¿Para cuántos camioncitos? ¿Qué te gusta? Como 2, 3 trenes mayas de consumo de gasolina al día. Entonces, perfecto. sí, te digo, o sea, es un proyecto ambicioso, es un proyecto que sí nos puede acercar un poco a esta seguridad energética en cuanto a gasolinas, pero ¿qué tan redituable va a ser? ¿Y la soberanía no es algo que valga la pena? O sea, Soberanía- es pregunta insidiosa, ¿eh? O sea, no. Estás, ok, pones Soberanía. la soberanía ahorita en cuanto a la gasolina, pero la soberanía se te olvidó al momento de ir a llorarle al gobierno de Donald Trump para que no te pusiera aranceles y ser su patio trasero en materia de ¿Cómo dices migración. eso? ¿Cómo Que no se dices eso? confunda, que no se ¿Cómo dices confunda. eso ahorita de ir a llorar? Buscamos la soberanía en algunos puntos, pero se nos olvida en muchos otros. O sea, sí, también la pregunta está mal, pero no puedes decir eso de lo que... Bueno, perdón, eso es un tema para otro día, yo creo, ¿no? Sí, creo que es un tema que vale la pena analizar en otro programa. Y con esa incógnita los vamos a dejar por esta vez. No, Sí, lo lamento, amigos. Eso fue todo por esta vez. Les agradezco a mis compañeros por su muy ferviente y apasionada conversación. para eso Con gusto. estamos, Daniel. Muchas Claro gracias. que sí, cuando Y quieran. Nos vemos en la próxima. Esto Hasta fue luego. Metropolítica. Adiós.